significa hoy es. Por eso Dios decidió usar mi vida. Y empieza a partir del versículo 15, Pablo, a hablar de él. Y dice, pero Dios, a él, a papito Dios, le agradó elegirme antes de mi nacimiento. Y en su generoso amor me llamó a su servicio. Miren, Dios había elegido a Pablo. Le había agradado elegirme. Y acuérdense que Dios ya vio todo. Porque es que muchos dicen, o sea que ya estamos predestinados. Unos para ser buenos y otros para ser malos. Pues no, porque aquí dice que Dios le agradó elegir a Pablo antes de su nacimiento. O sea, desde que estaba ya en las entrañas de la mamá. Había elegido a Pablo para que le sirviera a él. A Dios pregunta uno, ¿y por qué Pablo duró casi más de 40 años persiguiendo al Señor y persiguiendo a su iglesia? Él había sido creado ya en los fariseos, ha sido adoctrinado por Gamaliel. Era un fariseo duro ahí en el Antiguo Testamento y le habían enseñado a esos cristianos hay que perseguirlos hasta matarlos. Y si aquí dice que de las entrañas lo había alejado para su servicio, como porque esos años primeros de Pablo fue todo lo contrario, persiguiendo a la iglesia para matarlo. Porque es que Dios eligió a todo el mundo para lo mismo, para cosas buenas. El problema es que cuando uno ya nace y vive es cuando toma la decisión. Pero Dios eligió a todo el mundo eso. Igualito, igual que Pablo. Y los primeros años de Pablo, sus primeros 40 años, poquito más, se equivocó hasta que conoció a Jesús y cambió su vida. Igualito que nosotros. Así que ninguna predestinación. Claro, él predestinó a que todo el mundo fuera salvado, que todo el mundo caminara como su hijo. Eso fue lo que predestinó a todo el mundo. Pero no todos toman esa decisión. Pablo al comienzo de su vida había tomado la decisión de perseguir a la iglesia cristiana hasta que se le apareció el mismísimo Jesús y le habló y le cambió la vida. Y en lugar de perseguir, fue a seguirla. Pero todos nacemos eso para ser salvos. El problema es que tomamos mucho el camino que no es. Pablo lo enderezó. Y dice, y en su generoso amor me llamó a su servicio. Verso 16. Por eso Dios decidió usar mi vida para dar a conocer las buenas noticias de su Hijo entre las naciones que no son judías. Eso somos usted y yo, los que no somos judíos. Y Dios decidió usar la vida de Pablo para escribir cosas como estas. Para proclamar a su Hijo entre eso, entre colombianos, venezolanos, mejor dicho, latinos, americanos, anglosajones, en todo el mundo, a los que no eran judíos. Utilizó personas como Pablo. Decidió eso. Él tiene una decisión para ti también y para mí. La decisión que tiene para todos es vaya y cuéntele de Jesús. Esa es la famosa carga, nada más. Y hay otros que nos llaman al ministerio. Unos a ser apóstoles, otros a ser evangelistas, otros a ser profetas, otros a ser pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios. Pero es que esos que llamó a esos 5 ministerios no son ni el 3% de las iglesias en todo el mundo. Eso ya son poquitos. Él no está hablando de eso. En el caso de Pablo, le dijo, si usted va a ser apóstol y evangelista. Pero a ti no es que te esté pidiendo eso. Dios decidió usar a Pablo cuando Pablo le entregó la vida a Jesús, le dijo, úsame. Y él dijo, listo, yo sé para qué lo necesito. Y lo mismo a ti. Si tú quieres entregarte al ministerio, pues le habla y le dice, Señor, yo quiero ser uno de esos 5 puestos. Lo siento en mi corazón, háblame y llévame allá. Y él le va a decir cuál de los 5 o algunos de esos 5. Y si no, tranquilo, lo que usted está haciendo está bien. Comparta solo de Jesús. Para él eso es lo más importante. El resto, solo el 3% por ahí. Lo llama al ministerio y uno entiende y sabe ese llamado y dice, sí, Señor, va para esa también. En ese momento, dice Pablo, no consulté a ningún ser humano. Vean eso.
Cuando decidió Dios llamarlo al servicio, no consultó a ningún ser humano. Yo, por ejemplo, Ricardo, tampoco lo hice. Pero el que me habló directamente fue Dios. Y después me lo confirmaron los seres humanos. Porque Dios venía llamándome ya así como unos 4 años. Ricardo, necesito que te dediques a una iglesia y seas pastor. Eso no es para mí. Uy, no, yo no me aguantaría ovejitas como yo. No, con ese genio, ese temperamento. No, yo no me aguanto eso. Otro colérico como yo. No, 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 no. No olvídese, yo pastor, eso no es lo mío. No, Dios, yo no. Debo estar escuchando cosas que no son. Y una vez vinieron unos pastores americanos y eso. Y hasta me señalaron allá atrás, Dios. Y estaban como 480 personas. Dijo, allá atrás, Dios, a ti, sí, tú que me estás escuchando. Dios te viene haciendo el llamado a ejercer el pastorado. Y ya es hora, dice el Señor, que empieces a servir. Ya es el tiempo. Sí, a ti te estoy hablando. Y yo miraba para los lados y decía, yo siento que me está diciendo eso a mí. Y después me encontré a mi pastor Reinaldo y a su esposa, mi pastora Cristina, y me miraron, me dijeron, si escucho lo que dijo allá adelante, sí. Me dijo, eso es para usted. Dije, yo sentí lo mismo. O sea que Dios primero lo llama a uno así como a Pablo y después se lo confirma con personas, pero no empieza así con las personas, así como igualito que aquí. Dice, no, ay, 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 ay. Y yo le estaba haciendo como capoteando ahí al Señor. Dijo, no, venga a ver. Y así son las cosas. Verso 17 dice Pablo, tampoco fui a Jerusalén a ver a los que ya eran apóstoles, o sea, tampoco fue a visitar a los 11 que quedaron allá que habían caminado con Jesús y al reemplazo de Judas Iscariote, que era Matías. Dijo, ninguno de esos 12, yo tampoco fui a visitarlo a decir, venga, venga, hola. Yo como que siento un llamado a servirle al Señor en esto, a ser apóstol, a ser evangelista o a ser, no, a ninguno de esos tampoco le consultó. Al contrario, dice Pablo, me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego volví a Damasco, o sea, no se acercó ni siquiera a Jerusalén, estaba bien lejos, allá por Arabia y por Damasco. Eso no quedan tan cerquita de Jerusalén. Y después de que había recibido esto de Dios, que lo había llamado al servicio de él, dice Pablo aquí, 3 años después de eso, que sintió que Dios le habló y lo llamó, venga, necesito que me sirva. Dice que 3 años después, estando en esas regiones, fui a Jerusalén. Ahí, 3 años después, le dio por ir a conocer a Pedro. Y me quedé allí con él, con Pedro, el famoso Pedro, durante 15 días, hablando allá con Pedro. Venga, Pedro, aquí. Y le empezó a contar, venga, yo hace más de 3 años siento que Dios me llamó a su servicio. Pero, llevo aquí 3 años como pensándome. A Pablito también le pasó, ahí duró su tiempo pensándose, leyendo la palabra y preparándose, pero no se mandó al charco. Dijo, no, espere, venga. 3 años pasó y hasta que se decidió ir a Jerusalén, dijo, no, venga, yo con este cosquilleo no me quedo. ¿Será que sí? ¿Será que son cosas mías? ¿Será que yo me las estoy imaginando? Muestre más bien, ahora sí voy a Jerusalén y hablo con Pedro. Y se estuvo 15 días allá con Pedro hablando. Póngale atención. Verso 19. Pero en ese tiempo, o sea, pasados ya esos 3 años, en esos 15 días, mejor dicho, no conocía a ningún otro apóstol. Solo vi a Santiago, al hermano del Señor Jesús, o sea, al que escribió el libro de ¿qué? De Santiago, que ese libro ya lo vimos. Y dice aquí Pablo, solo vi a Santiago, o sea, me la pasé 15 días con Pedro, y de los otros apóstoles, solo de vista, vi pasar ahí a Santiago, al hermano del Señor Jesús, nada más. Dios sabe, verso 20, que todo lo que digo es verdad.
Fíjense cómo habla Pablo. Dios sabe que todo lo que digo es verdad. Él no dice, les juro por Chuchito, les juro por los ángeles, les juro por esta tierra y los gusanos que se han de comer este cuerpo. Nada, él no dijo nada de eso. Dijo, Dios sabe que todo lo que digo es verdad. Verso 21. Luego fui a las regiones de Siria y Cilicia, o sea, echó para arriba, a Siria y a Cilicia. Se fue para arriba, salió de Israel y se fue allá, a Siria y a Cilicia, bien arribita. Allá ya había iglesias, o sea, esas comunidades que habían en las sinagogas y cosas de esas allí. Y dice, ninguna de las iglesias de la región de Judea que están en Cristo me conocían personalmente. O sea, en Siria y en Cilicia evidentemente no había iglesias, pero los que pertenecían ahí a la provincia de Judea, Judea es el departamento, cuya capital es ¿quién? Jerusalén. O sea, es como decir Cundinamarca. O sea, él estuvo en Bogotá 15 días con Pedro y todo eso, pero en el resto de Bogotá, en las iglesias cerquitas que habían en Chía, en Sopó, eso es lo que está diciendo él ahí, tampoco me conocía personalmente. No conocían en esas iglesias personalmente a Pablo. Y ya llevaba más de 3 años en el Evangelio. Solo habían escuchado esto de mí. Miren, ¿saben qué sabían esas iglesias de Pablo? Lo que era su vida antes, que era un perseguidor de la iglesia. Miren, solo habían escuchado en esas iglesias esto de mí. El que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe que una vez quiso destruir. Y esto ya es muy pasado. Dice, miren, eso es lo que sabían las iglesias de mí. Cuando él se iba a presentar, mire yo, Pablo, y tú, uy, no, este era el que antes nos perseguía para bajarnos. Ahora resulta que está anunciando la fe que una vez él mismo quiso destruirla. Antes la quería destruir, ahora quiere construir. ¡Oh, precioso! Y ellos, verso 24, daban honra a Dios por lo que Dios estaba haciendo en mí. ¡Oh, precioso! Es lo que decimos hoy en día, gloria a Dios, como dice un pastor conocido mío. Gloria a Dios, esto es extraordinario. Aleluya, Señor. Mire cómo le cambió la vida. Ese que era un perseguidor, que era un destructor, se volvió en un seguidor, en un edificador, en alguien que construye vidas. Ese, Pablo, si no queda nada de ese, lo cambió totalmente el Señor. Y eso es para ti y para mí, cuando uno se decide por él, se determina. Y continúa aquí en Gálatas capítulo 2, ya entramos al capítulo 2 de Gálatas, y en el verso 1 continúa Pablo hablando. Y hizo, luego, 14 años más tarde, o sea, ¿cuántos van en total? 17, 14 y 3, 17. Regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Esto fue ya en el primer viaje misionero de Pablo, que se fue con Bernabé y empezó a fundar iglesias. Y resulta que muchas se encontraba con judíos que decían, no señor, aquí aunque estemos lejos de Israel, debe la gente, los hombres circuncidarse, deben cumplir toda la ley judía. No comer carne, no comer chorizos, no, nada, tienen que cumplir eso. El Pablo dice, no, eso no es válido. Eso era para la cultura judía, pero para la iglesia cristiana eso ya no necesita ni circuncidar. Y tenía problemas cuando empezó su ministerio. Entonces dijo, hay que ir a Jerusalén a arreglar esto con los duros allá. Ahora sí, con los 11, 12 que están en Jerusalén para que me ayuden con este problemita, porque donde yo voy evangelizando, si me encuentro allá que hay judíos, empiezan a decir que todo el mundo tiene los hombres que circuncidar y un poco de leyes que solo aplican para los israelitas, y esto me está convirtiendo en un problema. Eso fue en su primer viaje misionero. Esto lo encuentra usted en Hechos 13 y 14. Allá en Hechos 13 y 14 encuentra esto, que le tocó subir con Bernabé allá a Jerusalén. Y también los acompañó, ¿quién? Tito, ahí dice. Verso 2. Fui a Jerusalén
porque Dios me reveló que debería hacerlo. O sea, él tenía problemas ya con esas cosas de cultura, del folclore, de la idiosincrasia judía, pero que no aplicaba para los gentiles, solo para los judíos. Entonces Dios dijo, ¿sabe qué? Ese problemita se lo arreglan en Jerusalén, los apóstoles allá. Entonces Dios le reveló que debía hacerlo. Y ahí quedó subrayado, Dios me reveló que debería hacerlo. Porque eso es lo que usted debe tener de Dios, revelación. Como la de anoche, como la de todos estos días. Mire, para que su hogar no se derrumbe, Dios le revela lo que debe hacer. Otra cosa es que usted diga, ¡ah! No tome ni nota siquiera. Entonces dice, Dios me reveló que debía hacer. Durante mi tiempo allí, o sea, con el que él estuvo ahí en Jerusalén, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia. ¿De cuál? De la de Jerusalén. Esa era la iglesia madre de todas las iglesias y él iba a rendir cuentas a esa iglesia. Él no dijo, venga, yo coloco mi iglesia solito y yo no le rindo cuentas a nadie. No, señor. Usted va y le rinde cuentas a la iglesia madre, a sus pastores. Va y le rinde iglesia. Y el pastor era ¿quién? Santiago, el hermano de Jesús. Era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y él tuvo que llegar a mi pastor Santiago aquí reportándome. Y les presenté el mensaje que predicó a los gentiles. Les dijo, mire, esto es lo que yo estoy anunciando allá en los otros pueblos que no son de Israel. En Siria, en Galicia, en este caso a los Gálatas, allá en Listra, en Iconio, en Derbe, en todas esas, esto es lo que estoy predicando. Para que ustedes sepan cuál es el mensaje que estoy anunciando. Ustedes, que son la iglesia madre, a ver si lo que yo predico es correcto o no es correcto. Y fue y se presentó Pablito y está dando a conocer eso. Acuérdense que esta es una carta que les está escribiendo a los Gálatas. Y él dice, sí, venga, así es como se hacen las cosas. Al derecho. Uno tiene ahí alguien a quien rendirle cuentas. Eso y dice, venga, yo no voy a seguir haciendo las cosas yo solito. Y dice que habló con Dios, oró con Dios y Dios le reveló que era mejor que subiera y hablara para que estuviera en paz y tranquilo. Y hablara con el pastor de la iglesia de Jerusalén, que era el Santiago, y rindiera cuentas. Y él fue obediente, le hizo caso a Dios y dijo, Señor, si tú me lo pides yo, y se fue con Bernabé y con Tito allá a hablar con él. A decirles, mire, esto es lo que yo estoy predicando en mis viajes misioneros, por donde voy fundando iglesias y todo. Y hace las cosas como debe hacer, al derecho. No es que, ay, yo siento que Dios me habló y Dios, no. Dios siempre le va a poner a una autoridad por encima suyo para que le diga si es correcto o no es correcto. Porque a esas autoridades Dios las va a llamar a rendir cuentas. Hebreos 13:17 dice eso. Del 16 en adelante dice eso. Sujétense a sus pastores, porque ellos han de rendir cuentas de ustedes. Hay que sujetarse, hay que rendirles eso, hablar con ellos. Ellos han de rendir cuentas por las ovejitas de la iglesia ante Dios e imiten su fe, la fe de sus padres. Eso dice Hebreos 3, y eso es lo que está haciendo Pablo, sujetándose a los pastores, yendo a rendirles cuentas. Eso es lo que le está haciendo, tal cual dice la palabra. Porque él sabía ya que Santiago también era su pastor. Vengo a hablar con mi pastor Santiago. No el pastor Santiago, no, mi pastor Santiago. Y a contarle qué estoy haciendo para que me dé directrices. Allá me den directrices de si estoy haciéndolo bien o mal o que hay que corregir. Y si usted lee allá capítulos 13 y 14 de Hechos, saben que ellos le dieron una carta diciéndole, venga, presente esta carta en todas las iglesias allá por donde usted ha ido, para que no le pongan tanto problema. Díganles que no es necesario que se circunciden. Sí que hagan ciertas cosas, que no vayan a comer comida ofrecida en holocausto, porque hay ciertas cositas que no deberían hacer. Pero el resto sí lleve esta carta para que no le pongan problema.
Esos judíos que usted se va a encontrar por allá, que son legalistas a morir, lleve esta cartita. Al final eso es el resultado de esta visita. Eso lo ve usted en Hechos 13, 14, allá, por si quiere averiguar más. Pero aquí lo importante es eso. Pablo tomó su tiempo, más de 13 años preparándose para salir a servirle a Dios. Y cuando salió tomó la decisión de ir a hablar con su pastor de la iglesia madre, a ver si todo estaba ok, humilde. Después de ser de una de las familias más adineradas y de tener unos títulos como los que tenía Pablo. Pablo en su época tenía un doctorado, hablaba 4 idiomas, perfectamente Pablo, era muy culto. Y véanlo, ahí en humildad, a él no se le quitó nada. Fue y dijo, venga, yo vengo a hacer lo que Dios me manda a hacer, porque Dios me lo reveló, así como se lo está revelando a su vida. Y si usted ha recibido la revelación de Dios hoy para su vida, va a decir, Señor, recibí tu revelación y te lo voy a confirmar con un fuerte